¿Alguna vez te has sentido agotado, no solo físicamente, sino de una manera que ni una noche de sueño puede solucionar? Un cansancio que va más allá del cuerpo, un agotamiento de la propia vida. Cuando todo parece carecer de sentido, ¿qué queda? Nietzsche creía que ese cansancio profundo, esa extenuación del alma, no es el final, sino un punto de partida. Y si, en lugar de sucumbir a ese peso, pudiéramos encontrar en ese agotamiento una oportunidad para renacer y crear nuevos significados para todo, esa sensación de que nada parece valer la pena, en realidad, puede ser el comienzo de algo más grande. Pero, ¿cómo hacer eso? ¿Y cómo puede ayudarnos esta filosofía? Cuando todo parece no tener salida, la fatiga existencial no es solo el cansancio físico que sentimos al final de un día difícil, es un agotamiento más profundo. Una sensación de estar drenado, como si la vida misma hubiera perdido su sentido. Quizás hayas sentido esto al preguntarte ¿por qué sigues una rutina que ya no te satisface? Despertar, ir al trabajo, cumplir con las tareas. Todo parece mecánico, como si el propósito de esas acciones hubiera desaparecido. Este sentimiento puede surgir cuando los valores que antes nos guiaban, como las metas profesionales, las expectativas familiares o incluso los ideales de vida, pierden relevancia. Nietzsche veía esta fatiga como un síntoma de una crisis de significado, pero no creía que fuera una señal de fracaso. Al contrario, para él, este agotamiento representaba el comienzo de algo nuevo. Cuando la vida pierde su brillo, es precisamente en ese momento cuando tenemos la oportunidad de recrear nuestros valores, de darle sentido a las cosas de una manera más auténtica. Piensa en momentos de crisis personal, un trabajo que ya no te motiva, relaciones desgastadas o incluso la pérdida de algo que antes era fundamental. Ese cansancio, en lugar de ser el final, puede ser el punto de partida para una transformación. La superación de esta fatiga no está en escapar de ella, sino en usarla como combustible para crear algo nuevo. Nietzsche creía que, en lugar de conformarse con la sensación de vacío, la persona debe usarla para trascender el nihilismo, encontrar fuerza en el agotamiento y reinventar su propia existencia. Nietzsche creía que la esencia del ser humano no está en encontrar una identidad fija o un propósito inmutable, sino en vivir según lo que él llamó voluntad de poder. Esta voluntad es el impulso natural que nos lleva a crecer, a superar obstáculos y a afirmar nuestra existencia en el mundo. No somos estáticos, y nuestra identidad no debería verse como algo inmutable. Al contrario, la vida es un proceso continuo de transformación. Para Nietzsche, el ser humano siempre se está moldeando y recreando a partir de los desafíos que enfrenta. Esto significa que el yo no es algo fijo, sino una construcción dinámica, en constante movimiento, en la vida cotidiana. Esto se refleja en las pequeñas batallas diarias que libramos, ya sea la lucha por mejorar en algo, enfrentar miedos o incluso cambiar hábitos que ya no nos sirven. La vida, según él, se trata de esta constante superación. No se trata solo de sobrevivir, sino de encontrar formas de crecer y afirmar nuestra individualidad, a pesar de las presiones y expectativas que la sociedad nos impone. El verdadero poder no está en conformarse con las definiciones preestablecidas de lo que debemos ser, sino en reinventarnos constantemente. Nietzsche nos invita a abrazar este proceso, a ver la vida como una serie de desafíos que nos impulsan a ser versiones más auténticas y expansivas de nosotros mismos. Para muchos, el ego es visto como un enemigo, una parte de nosotros que debe ser suprimida para alcanzar paz interior o armonía. En diversas filosofías y tradiciones espirituales, se hace énfasis en la necesidad de trascender el ego, de superarlo para alcanzar un estado de iluminación. Sin embargo, Nietzsche propone una visión radicalmente diferente. Él cree que el ego no es algo que deba ser combatido, sino más bien potenciado. A través del ego, encontramos la fuerza necesaria para afirmar la vida, para moldear el mundo a nuestro alrededor según nuestra propia voluntad. Nietzsche no veía el ego como un obstáculo, sino como una fuerza vital. En la práctica, esto significa que el ego, en lugar de ser una fuente de separación o orgullo, puede ser la clave para nuestra autosuperación. Lo que él propone es que usemos el ego como un instrumento de creación, no de destrucción.
Cuando afirmamos el ego, estamos afirmando nuestra voluntad de poder, ese impulso que nos lleva a crecer, a buscar nuevos horizontes y a desafiar las limitaciones que nos son impuestas, tanto por las expectativas de los demás como por nuestras propias inseguridades. Piensa en el día a día, cuántas veces nos sentimos presionados a encajar en moldes que no son los nuestros, la sociedad, la familia, el entorno laboral. Todos parecen tener una idea de lo que deberíamos ser. Si aceptáramos la idea de negar el ego, tal vez cederíamos a esas presiones, tratando de convertirnos en lo que esperan de nosotros. Sin embargo, Nietzsche sugiere lo contrario. Nos anima a usar el ego para resistir esas imposiciones y afirmar nuestra propia autenticidad. En lugar de sofocar lo que somos, deberíamos abrazar el ego y dirigirlo hacia la transformación de la realidad que nos rodea. El ego es lo que nos da la fuerza para decir no a lo que nos ahoga y sí a lo que realmente queremos ser. Esto no significa que el ego deba ser una fuente de arrogancia o aislamiento. El punto de Nietzsche es que, al abrazar el ego, podemos afirmar la vida de una manera que no se somete a las reglas preestablecidas. Es una invitación a utilizar el ego, y no a ser usados por él, para crear un camino más auténtico. El ego, para Nietzsche, es la clave para moldear nuestra realidad, en lugar de conformarnos pasivamente con las circunstancias. Nietzsche introduce un concepto poderoso que, a primera vista, puede parecer contradictorio: el amor fati, o amor al destino. A diferencia de muchas filosofías que fomentan la búsqueda de una realidad ideal o la huida del sufrimiento, Nietzsche propone algo revolucionario. Sugiere que debemos amar la vida tal como es, con todas sus dificultades, imperfecciones y desafíos. La trascendencia, para él, no está en escapar de las circunstancias o en encontrar un sentido oculto en las cosas, sino en afirmar la vida en su totalidad. Es aceptar nuestro destino, no como algo que nos ha sido impuesto, sino como algo que podemos abrazar, moldear y, sobre todo, amar en el día a día. Esta filosofía puede parecer desafiante. Después de todo, ¿cómo podemos amar lo que nos causa dolor o frustración? Nietzsche diría que es precisamente en ese punto donde encontramos la verdadera trascendencia. Al aceptar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones, dejamos de luchar contra lo inevitable y comenzamos a ver las dificultades como parte integral de la experiencia humana. En lugar de resistir las cosas que nos molestan o intentar cambiarlas a toda costa, aprendemos a crecer con ellas. Lo que antes se veía como un obstáculo pasa a ser una oportunidad de crecimiento. Por ejemplo, imagina esas situaciones en las que nos sentimos atrapados en circunstancias fuera de nuestro control, un trabajo que nos asfixia, una relación que parece desgastada, o incluso la constante presión por ser algo que no somos. El amor fati nos invita a ver estas experiencias, no con resentimiento o frustración, sino con una aceptación activa. Esto no significa conformarse, sino más bien afirmar esas situaciones como parte de nuestro proceso de evolución. Al abrazar todo lo que nos sucede, comenzamos a ver que la vida, en su totalidad, vale la pena ser vivida. Para Nietzsche, la verdadera trascendencia no está en encontrar una realidad perfecta o en esperar que la vida se ajuste a nuestros deseos. Está en afirmar la vida tal como es, en aceptar nuestro destino y encontrar belleza incluso en los momentos más difíciles. Al hacerlo, nos liberamos de la ilusión de que la vida debe ser diferente para ser buena y comenzamos a vivir de manera más plena, abrazando nuestra existencia con todas sus matices. Nietzsche siempre fue crítico de las máscaras sociales que usamos en el día a día. Para él, los roles que desempeñamos en la sociedad son, en gran parte, construcciones impuestas por fuerzas externas que a menudo sofocan nuestro verdadero yo. Estas máscaras, que parecen necesarias para convivir en sociedad, terminan por alejarnos de nuestra esencia más auténtica. Vivimos, según Nietzsche, en un mundo donde la conformidad con los valores y expectativas ajenas es vista como una virtud. Sin embargo, al someternos a estos papeles sociales, a menudo estamos negando nuestra propia voluntad de poder, nuestra capacidad de crear y afirmar nuestra individualidad. En la vida cotidiana, esto se manifiesta en las pequeñas concesiones que hacemos para ser aceptados. Nos comportamos de manera diferente en el trabajo,
en casa, con amigos o familiares. A veces, estas máscaras son tan automáticas que ni siquiera nos damos cuenta de que las llevamos puestas. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos actuado de cierta manera solo porque era lo esperado, no porque realmente reflejaba quiénes somos? Nietzsche argumenta que esta constante adaptación a las normas sociales acaba generando una especie de cansancio existencial. Al intentar ser todo para todos, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Para él, la verdadera superación de la fatiga existencial pasa precisamente por romper con esas máscaras. Es necesario rechazar los roles sociales que nos son impuestos y crear un camino propio, un camino que esté en sintonía con nuestra voluntad de poder. Esto no significa que debamos aislarnos o rechazar la convivencia con los demás, sino que debemos tener el valor de afirmar nuestra autenticidad, incluso si eso va en contra de las expectativas externas. Este acto de rechazo a las máscaras sociales es, en última instancia, una forma de liberarnos de las presiones que nos impiden vivir de manera plena y auténtica. Esta idea de romper con los roles sociales puede ser aterradora. Después de todo, nos brindan una sensación de pertenencia, pero, para Nietzsche, la verdadera libertad solo puede encontrarse cuando somos fieles a nosotros mismos, sin miedo a ser juzgados o excluidos. Al liberarnos de estas máscaras, comenzamos a afirmar quiénes somos realmente, y con ello, superamos el cansancio que surge de intentar vivir una vida que no nos pertenece. Para Nietzsche, la verdadera libertad no es solo una cuestión de elecciones superficiales o de seguir nuestros deseos momentáneos. Él creía que la libertad auténtica reside en nuestra capacidad de recrear continuamente el yo, de liberarnos de las limitaciones impuestas por la sociedad, la moralidad tradicional e incluso por nosotros mismos. En su visión, somos seres en constante transformación, y la vida solo puede ser plenamente vivida cuando abrazamos ese cambio. El individuo que realmente desea ser libre debe estar dispuesto a superar las definiciones que se le han dado y recrearse, aspirando al ideal del Übermensch, el superhombre, aquel que trasciende las limitaciones de su época y construye nuevos valores. En el día a día, la idea de recrear el yo puede parecer un desafío. Después de todo, estamos constantemente rodeados de expectativas y reglas, muchas veces aceptadas sin cuestionamiento. Desde pequeños, aprendemos lo que se considera correcto e incorrecto, lo que se espera de nosotros, y terminamos moldeándonos de acuerdo con esos parámetros. Pero Nietzsche nos anima a romper con esas ataduras y a explorar la libertad de recrearnos, de reinventarnos siempre que sea necesario. Nos recuerda que no estamos atados a una sola identidad o a un solo camino. Podemos y debemos desafiarnos a ir más allá de lo que la sociedad y las tradiciones dicen que debemos ser. Imagina esas etapas de la vida en las que parece que todo ha cambiado. Un nuevo trabajo, el final de una relación, una mudanza a otra ciudad. En lugar de intentar aferrarnos al yo que éramos antes de esos cambios, Nietzsche nos invita a ver estas situaciones como oportunidades para recrearnos. La verdadera libertad está en darnos cuenta de que tenemos el poder de redefinir quiénes somos y qué queremos en cualquier momento. Y esto no significa solo cambiar superficialmente, sino cuestionar profundamente nuestros valores, nuestras creencias y lo que realmente nos motiva. Este proceso de recreación requiere coraje, pues desafiar lo que siempre hemos conocido puede ser incómodo. Sin embargo, Nietzsche cree que este malestar es el precio de la verdadera libertad. Al abrazar esta capacidad de transformación continua, no solo nos liberamos de las limitaciones impuestas por los demás, sino que también nos liberamos de nuestras propias restricciones internas. La libertad, para él, no reside en conformarse con una definición estática del yo, sino en permitirse ser un proyecto en constante evolución, siempre creando nuevos significados y valores.